Meditaba mucho en que ¿por qué envió al desierto a Juan el Bautista? Y encontraba que también el Espíritu Santo, ¿cierto? A Jesús lo envió al desierto a tener intimidad con Él. Y encontraba una sola respuesta. En el desierto es donde más nosotros buscamos al Señor. Es donde más nos sentimos débiles y vamos delante de Dios a pedir fortaleza. Necesitamos esa intimidad con Dios, ir a los secretos, ¿cierto? Él dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará al público. No dices que vayas hacia la iglesia y donde todos te están viendo, no. Entra a tu aposento, allí en los secretos. En el secreto es donde Dios quiere que estemos. Amén, amén. En el secreto podemos decir, Señor, ¿sabes qué? A mí me cuesta esto. Quizás, Señor, necesito que tú me moldees. Pero es en lo secreto. Porque en lo público todos somos buenos. No reconocemos nuestras fallas. Pero en los secretos donde podemos decirle, Señor, sabes que yo te estoy fallando en esto. Y necesito que me ayudes. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Bueno, a este mensaje le he puesto un título que se llama A solas con el Padre. Y he querido también tomar este versículo, ¿cierto?, mientras escudriñaba en mi hogar. Y me daba este mensaje el Señor, y vamos, para entrar más o menos en el contexto, ¿cierto? Podemos recordar que desde el último profeta hasta los días de Juan el Bautista, hubieron tiempos de silencio. La palabra relata que más o menos 400 años, ¿cierto?, de silencio hubo hasta Juan el Bautista, donde no hubieron profecías, no hubieron sanidades, no hubieron milagros, prodigios, promesas, hasta que Isaías, ¿cierto?, pudo anunciar, ¿cierto?, que venía un hombre que iba a preparar el camino al Mesías. Isaías anunció el nacimiento, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 3:4. Cuando dice, voz que clama en el desierto, ¿cierto? Y se refería a esto, a lo que le estoy leyendo el día de hoy. Si bien, ¿cierto?, al darnos cuenta que hubieron 400 años de silencio, yo me imagino que hubieron corazones muy tristes porque no sabían cómo respaldar, ¿cierto?, que el Señor estaba con ellos, porque no habían profecías, no había manifestaciones del Señor, nada. Y hoy día podemos ver una iglesia que está llena de palabras, una iglesia que si le busca, ¿cierto?, podemos ver manifestación del Señor, podemos sentir la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Estamos, ¿cierto?, regalones hoy en día. Y este niño, ¿cierto?, nace en un tiempo donde sabemos por su palabra, ¿cierto?, que su padre era Zacarías y su madre se llamaba Elizabeth. Y realmente Juan el Bautista fue un milagro, porque ellos eran de avanzada edad y también Elizabeth era estéril. Entonces, cuando cierto Zacarías, mientras hacía un servicio en el sacerdocio y ofrecía el incienso en el templo, ¿cierto? Perdón, un ángel se le acercó. Sí, relata la palabra que un ángel se le acercó
y le lleva la palabra del Señor que decía que iba a tener un hijo, al cual llamaría Juan. Y Zacarías dudó y le dijo, ¿y cómo yo conoceré esto? Y el ángel le dijo que era todo el tiempo de Dios, ¿cierto? Y en ese momento, él por dudar, quedó mudo. Y el ángel, ¿cierto?, le dice que iba a quedar mudo hasta que naciese su hijo, hasta que eso se cumpliese. Al salir de ese lugar, ¿cierto?, la Biblia nos relata que el pueblo lo estaba esperando. Y al ver que Zacarías no podía comunicarse con ellos, ¿cierto?, ellos sabían que había tenido un encuentro con Jehová, ahí en el templo. Y ahí podemos ver algo muy especial. Cuando hay manifestación del Señor, hay pruebas. Cuando Dios se manifiesta con nosotros, hay pruebas. Sí, Señor. Algo le hace ver, ¿cierto?, a los demás de que Dios está con nosotros, de que Dios nos habló, de que Dios hizo algo con nosotros. Aleluya. Y esa era la prueba de que ellos tenían que ahí iba a suceder algo. Se cumple, ¿cierto?, la palabra de Dios que llevó el ángel, ¿cierto?, sobre Elizabeth, y nace Juan el Bautista. Y cuando estaban ahí, ¿cierto?, por la tradición que había en el pueblo, a los hijos, ¿cierto?, se le colocaba el nombre del padre. Es decir, si el padre se llamaba Juan, el hijo se llamaba Juan. Entonces le decían a Zacarías que el hijo se iba a llamar Zacarías, como era varón. Y en un momento le pasaron un tablón, ¿cierto? Así lo dice en la palabra. Y él escribe que se iba a llamar Juan. Él fue obediente a lo que le había hablado el Señor. Él sabía lo que le había hablado el ángel. El ángel le había dicho explícitamente que se llamaría Juan su hijo. Y él obedeció. Y en ese mismo instante, ¿cierto?, cuando él escribió eso, se le soltó la lengua a Zacarías. Dios. Y podemos ver otro punto especial. Cuán hermoso es ser obediente. Porque, ¿cierto?, si él no hubiese sido obediente, quizás iba a seguir mudo. Pero él dijo, no, yo tengo que hacer lo que el Señor, porque era hijo, era un milagro del Señor, lo que él tenía. Se le soltó la lengua, ¿cierto? Y él obedeció. A veces nos dejamos llevar por las tradiciones, por las religiones y no escuchamos la voz del Señor. Sí, Señor. Muchas veces dejamos que, ¿cierto?, que los demás interfieran en lo que ha dicho el Señor sobre nosotros. Pero ese es el punto donde nosotros tenemos que ser más fuertes. Si Dios te habló, sigue exactamente igual lo que Dios te habló, para que tengas ganancia delante del Señor. Debemos pelear nuestras ganancias, debemos pelear nuestras bendiciones. Sí, Cuando somos obedientes, tenemos bendición del Señor. Juan estaba dentro del proyecto de Dios, dentro del diseño de Dios. Así como tú y yo también estamos dentro del proyecto de Dios. Estamos dentro del diseño de Dios. Y nada que pase aquí en la tierra nos va a sacar de ese diseño. Sí, Señor. Porque el Señor lo que nos ha prometido a nosotros, lo que le ha prometido a nuestros padres, lo que le ha prometido a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, lo va a cumplir delante de nosotros. Somos hijos de la promesa. Sí, Señor. Estamos elegidos, dice su palabra, que desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y pasaremos situaciones en esta vida porque sí somos humanos. Pero nada de eso va a cambiar el propósito que tiene Dios con nuestras vidas. Dios. Señor.
Juan comienza a crecer, ¿cierto? Y llegamos hasta el versículo 80, donde podemos ver que él se creció en el desierto. Dice, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dicen los historiadores, ¿cierto?, que él estuvo 20 años en el desierto a solas con Dios. Y estuvo 20 años siendo moldeado por Dios, siendo fortalecido por Dios, siendo enseñado por Dios, para que esté 6 meses en el ministerio. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros queremos que un ratito de intimidad con el Señor y el Señor haga grandes cosas por mucho tiempo. Tenemos un día de intimidad y eso nos dure por 2, 3 meses. Sí, Señor. Y mientras escudriñaba esto, le lloraba al Señor porque muchas veces somos faltos delante de Él. Yo pensaba y meditaba 20 años en intimidad, 20 años en el desierto, y uno muchas veces no aguanta ni siquiera una semana y ya quiere salir del desierto y ya quiere ir a las naciones y hacer prodigios, milagros y ganarnos la gloria para nosotros, pero eso no es así. Nosotros nada somos sin el Señor. Amén. Su palabra dice en Juan que separados de Él nada somos ni nada podemos hacer. Amén. Y eso es muchas veces lo que debemos recordar. Nosotros no somos nada, somos solo polvo delante del Señor. Amén. En Mateo, ¿cierto?, dice, no recuerdo el versículo, pero decía en aquellos días. Y mientras buscaba, ¿cierto?, eso se refería a que era un tiempo complejo en el que creció Juan el Bautista, donde se manifestaba de todo. Había un mundo perverso, había un sacerdocio donde había corrupción, y es así mismo como estamos viviendo hoy en día. Hay un mundo perverso, ¿cierto?, donde existen muchas cosas que a nosotros, ¿cierto?, muchas veces nos llega a estremecer el alma. Pero este es el tiempo donde Dios va a levantar a sus hijos. Este es el tiempo donde Dios va a llenarnos de su gracia para que nosotros hablemos al mundo de lo que es Dios. Amén. Porque Dios sí transforma, Dios sí restaura, Dios sí sana. Es el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Nosotros dejamos de creer, nosotros dejamos de confiar en el Señor. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Él dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Ese es el Dios al que alabamos. Sí, Señor. Y meditaba mucho en que, ¿por qué envió al desierto a Juan el Bautista? Y encontraba que también el Espíritu Santo, ¿cierto?, a Jesús lo envió al desierto a tener intimidad con Él. Y encontraba una sola respuesta. En el desierto es donde más nosotros buscamos al Señor. Sí, Señor. Es donde más nos sentimos débiles y vamos delante de Dios a pedir fortaleza. Necesitamos esa intimidad con Dios, ir a los secretos, ¿cierto? Él dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará al público. Amén. No dices que vayas hacia la iglesia y donde todos te están viendo, no. Entra a tu aposento, allí en los secretos. Sí, Señor. En el secreto es donde Dios quiere que estemos. Amén, amén. En el secreto podemos decir, Señor, ¿sabes qué? A mí me cuesta esto. Quizás, Señor, necesito que tú me moldees, pero es en lo secreto, porque en lo público todos somos buenos, Señor. no reconocemos nuestras fallas,
Pero los secretos donde podemos decirle, Señor, sabes que yo te estoy fallando en esto. En tu nombre, Y Señor. necesito que me ayudes. Sí, Señor. Es allí donde nos quiere el Señor. Muchas veces venir a los secretos tiene un precio y eso es lo que no queremos pagar. Sí, Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa del Señor. Y Él nos va a responder siempre, no dice a veces o cuando te escuche, hijo, no. Siempre. Su oído está atento al clamor de su pueblo. Así es, Señor. Está atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Está atento a nuestra necesidad. A lo que necesitemos. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Más encima, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dios. Es decir, en los secretos Él nos va a revelar cosas. Amén, amén. Es allí donde nos quiere el Señor. Señor, amén. Para que podamos ser más de lo que somos. Y no para enaltecernos, sino para ser más humildes. Señor. El orgulloso en los secretos deja de ser orgulloso. Sí, Señor. A Juan, ¿cierto? Le dicen en algún momento, mira, Jesús está haciendo más discípulos que tú. ¿Y qué dice Juan? No dice, no se pone triste o no se pone arrogante. Él dice, es necesario. Y muchas veces nosotros cuando vemos crecer a los demás hermanos, nos ponemos enojados que el hermano está creciendo. ¿Y por qué yo no? Pero eso es solo por la búsqueda de los secretos. Gloria a Dios, Señor. Ese es el único secreto, ¿cierto? Buscar al Señor en intimidad Gloria a Dios. y alegrarnos cuando un hermano se levante, alegrarnos cuando un hermano le esté usando el Señor y seguir orando por ese hermano para que siga fortaleciendo. Sí, Señor. Cuando Dios esté usando a tus Gracias, pastores, Señor Jesús. cuando Dios esté usando a tus hermanos, alegrarte en el Señor. Es necesario que volvamos a los secretos para que seamos moldeados por Dios, para que podamos, ¿cierto?, volver a ese momento de intimidad, volver a conectarnos con el Señor, que nuestro espíritu esté conectado con su espíritu. Dios hablaba, ¿cierto?, de lo justo que era Job. Por medio de Jesús también habló del siervo, del gran siervo que fue Juan el Bautista. Y usted se ha preguntado, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de ti o de mí? ¿Cómo Él hablará, cierto? ¿Cómo le hablará a Jesús, que es el intermediario, cierto? Dios al Padre de nosotros. Por eso es necesario que en cada uno de nuestros actos queramos agradar a Dios. No importa lo que piense el hermano, la hermana, el pastor de ti, no. Preocúpate de lo que piensa Dios de ti y de mí. Pero no queramos aparentar algo que no somos. Sí, Señor. El Señor nos conoce. Sí, Podemos engañar, ¿cierto?, a toda la iglesia, Señor. pero a Dios no lo engañamos. Señor. Él es el único, ¿cierto?, que nos conoce hasta lo más último. Sí, Señor. Cada pelo que tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto?, Él lo conoce. Amén. Nosotros no lo podemos engañar a Él. Juan era un varón que se cuidaba. Y era diferente a todos.
no comía cazuelita, ¿cierto? Él no comía cazuelita ni comidita así como nosotros, no. La palabra relata que él comía langosta y miel silvestre. Se vestía diferente, andaba diferente. Nosotros también tenemos que marcar diferencia, y eso no quiere decir que usted deje de comer lo que come, sino algo más interior. Amén. Marquemos diferencia con el mundo. Gloria a ti, Señor. Que cuando te vea el mundo, ¿cierto?, afuera, y digan, algo diferente tiene. Gloria a ti, Y Señor. que sea Jesús reflejado en tu vida, en mi vida. Amén. No, ¿cierto?, solo importan los dones. Juan el Bautista, ¿cierto?, predicaba algo muy sabio, que decía, sed frutos dignos de arrepentimiento. Señor. Frutos dignos. Sí, Señor. El Señor arriba no te va a preguntar, ¿y cuántos dones tienes tú? No, Él va a ver los frutos. Sí, Los Señor. frutos que hemos producido en esta tierra. Gloria a ti, Señor. No tengamos miedo a entrar en lo secreto. Aún cuando tengas en lo secreto y Dios te revela un mensaje fuerte para la iglesia, tú sé obediente y dalo. Porque el Señor te va a respaldar. Gloria a Dios. Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. Sí, Señor. Y a él no le importaba si los demás no lo recibían bien, ¿cierto? Porque él era obediente en decir lo que el Señor le mandaba. Gloria a Dios. Arrepentíos y convertíos, decía. Y mientras también escudriñaba, ¿cierto?, recordaba y le preguntaba esto al Señor. Muchas veces, ¿cierto?, uno va a lo secreto y no tiene palabras cuando está débil. He pasado momentos de debilidad, ¿cierto?, de pruebas, de dificultades, donde he querido ir a lo secreto y solo eran lágrimas. Y yo le decía, Señor, a pesar de que tú conocías todo lo que estaba pasando, tú recibías eso. Y venía una paz a mi corazón, y esa paz me decía que sí. Gloria a Dios. A pesar de que muchas veces no tengas palabras para darle al Señor en tu intimidad, llórale, Sí, Señor. gímele al Señor, y Él va a estar su oído atento ahí, sabiendo tu necesidad. Pero solo quiere que tú vayas y estés ahí con el Señor. El Señor te va a abrazar allí, te va a fortalecer. Suéltame. El otro día me tocaba dar el devocional y me daba una palabra muy linda. En Filipenses 4:6. Y se las voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Señor. En toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. El Señor conoce cuando nosotros estamos preocupados. Pero esa paz inigualable, ¿cierto? Dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aun cuando estés pasando en dificultad, ¿cierto?, y sientas esa paz, es el Señor que está en nuestras vidas. Sí, Amén, Señor. amén. Él sobrepasa todo entendimiento humano. Sí, Señor. Pero falta que nosotros vayamos a lo secreto, ¿cierto? Y digamos, Señor, me pasa esto, me pasa esto. Y no le esconda nada al Señor si el Señor nos conoce. Y usted dirá, tú, Señor, tú lo conoces todo. Sí, pero el Señor quiere que tú le digas lo que Amén. sientes. Que declares con tu boca que estás triste, que necesitas fuerzas del Señor. Pero es necesario que nosotros le digamos,
Y quiero terminar con esto. Aún si todo se paralizó en tu vida, métete en lo secreto que Dios te va a dar la respuesta. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios dará la respuesta a todas nuestras incógnitas que tenemos. Sí, Señor. Y aún, cierto, podemos decir que Quilipuyi, Huelde, Cucao, Chanquín y todo lugar necesita hijos que vayan a lo secreto. Sí, Señor. Necesita hijos que sepan tener intimidad con Dios. Señor. Aquí podemos saltar, brincar, gritar, todo. Por mamá. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos una intimidad con el Señor. Señor. El Señor, lo que, cierto, aquí reflejamos nuestra intimidad en lo secreto. Amén. Mami, te dejo. Aquí se refleja, cierto, esa intimidad en lo secreto. Bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Mientras el mundo se corrompe y todo, cierto, está más perverso todos los días, Dios tiene abiertos los cielos para sus hijos, De Dios. Amén. para llenarnos de su gracia. Solo falta que nosotros vayamos a lo secreto y queramos de esa gracia, queramos de esa presencia, anhelemos con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Yo le invito a ponerse en pie.